La agenda política. 8:04, ya está aquí Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Fer, ¿cómo estás? Buenos días. Cami, muy buenos días, con mucho gusto poder saludarte y a ti y a todos los amigos del auditorio. Hoy sí hay mucho porque está pues calientito el informe de gobierno, cuarto informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera, importante sobre todo porque, bueno, dada el relevo precisamente que se da de los poderes, recordemos que en el caso particular, al momento de la renovación, tanto del Ejecutivo Federal como en el caso de la Ciudad de México, bueno, son pocos días de distancia. En el caso de del Poder Ejecutivo Federal, toman posesión el 1 de diciembre, en el caso de la Ciudad de México el 5 de diciembre, y bueno, eso también permite que se lleve poca distancia, poca separación entre un informe y otro, y nos permite hacer un poco un comparativo entre este modelo que siguió tanto el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el día de ayer, por supuesto, este cuarto informe de gobierno ya del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Me parece relevante, por supuesto, el destacar no solamente los posicionamientos que tiene la oposición o los partidos representados en la Cámara Legislativa, en la Cámara de Representantes, sino fundamentalmente también el hecho de que el propio jefe de gobierno participa de esos posicionamientos, está presente mientras los mismos se llevan a cabo, y desde luego también el modelo o este esquema más tradicional de presentación de un reporte de actividades, de un reporte de lo que viene haciendo la capital del país. Estamos hablando de que el informe duró poco más de 1 hora y media y que, bueno, eso permite seguir un poco, darle por lo menos en términos de percepción mediática, de percepción ciudadana, una idea más cercana a lo que tradicionalmente viene siendo el informe de gobierno, el informe de actividades, y no quizá estos nuevos modelos que se están buscando implementar en el caso del gobierno federal, con la intención de acercar a la ciudadanía hacia lo que es este informe, el que pueda llamarle la atención lo que se está presentando e intentar también un mecanismo, un esquema, inclusive hasta de diálogo, aunque quizá no resultó tan bien el experimento en esta ocasión, pero que, bueno, se podría apostar o intentar que en los próximos años, si es que este modelo continúa, bueno, tengan un poquito mayor de éxito en ese intercambio de posicionamiento. Pero ¿se escuchan posiciones? ¿Se escuchan reclamos? ¿Se pueden hacer preguntas o en este formato? En este formato del día de ayer no. Anteriormente, fíjate que esto ha evolucionado, igual que en el caso de los distintos gobiernos, tanto de presidente de la República como en otros estados, ha ido evolucionando la figura, no solamente en el caso de la Ciudad de México, hay estados, o en el caso del gobierno federal, hay estados de la República donde ya también los gobernadores ya no hacen esta presentación frente al Congreso local, sino que realmente igual envían su informe por escrito y hacen algún mecanismo de presentación ante el gabinete o en los medios de comunicación. En el caso particular de la Ciudad de México, esto se ha mantenido, es decir, se mantiene el formato tradicional. Anteriormente sí hubo un momento en el que se podían hacer preguntas al propio jefe de gobierno en turno, actualmente no, pero algo que sí es relevante que mencionaba, sí está presente el jefe de gobierno en tanto sean los posicionamientos de los distintos grupos parlamentarios. ¿Qué sucede en el caso de la presentación del informe de gobierno del presidente de la República? Aun cuando se daban estos posicionamientos anteriormente o que siguen dando en la Cámara de Diputados, la realidad es que el presidente de la República no estaba presente o no estaba escuchando directamente lo que presentaban cada uno de los distintos representantes de los partidos políticos, tanto del propio como de los de oposición. En este caso sí está presente el jefe de gobierno y eso le permite un ejercicio más de pluralidad respecto de por lo menos escuchar de primera mano lo que le están diciendo las fuerzas políticas representadas, en este caso en la Cámara local, lo que se constituirá como Cámara local, y que le permitirá precisamente pues tener esta mayor sensibilidad respecto de cómo lo están observando, cómo observan las fuerzas políticas representadas en la Ciudad de México frente al ejercicio de gobierno y frente al tramo de responsabilidad que se está informando. Hay posicionamientos interesantes, por ejemplo, Mauricio Toledo, Comisión de Presupuesto: señor jefe de gobierno, lo acompañaremos en su camino y si lo decide vamos a apoyarlo para la presidencia. Propiamente un destape, ¿no? Israel Betanzos, coordinador del PRI: no le apostamos al fracaso de esta administración, como algunos que lo hacen para intentar ganar simpatías electorales. Interesantes los posicionamientos, ¿no? Y es un poco el elemento que vale la pena rescatar. Estamos acostumbrados a que necesariamente, o pareciera que necesariamente, cuando se presentan este tipo de esquemas, bueno, el informe de gobierno de algún gobernante, insisto, llámese presidente municipal, gobernador en turno o el propio presidente de la República, los representantes políticos de los partidos representados en el Congreso o en las cámaras locales necesariamente tienen que asumir posiciones de confrontación radical. La realidad es que hoy me parece
parece, tenemos que arribar más a una representatividad política ciudadana mucho más cercana, a uno apostarle que no porque le vaya mal al gobernante en turno es un beneficio para el partido político opositor. Al contrario, le tenemos que apostar a que le vaya bien al gobernante, sí, marcando claramente las diferencias en el sentido de gobierno entre un partido político y otro, que es lo que permite que la ciudadanía defina al momento de que se llevan a cabo las elecciones por qué le conviene más o mantener a un partido en el poder o hacer este cambio, pero no porque necesariamente le estén apostando a que le vaya mal al gobernante en turno. Pero aún se sigue pensando en eso. Por eso te digo, y se sigue actuando en tendríamos que ese empezar a sentido. cambiar esa cultura o ese manejo, y precisamente por eso es importante o relevante este tipo de planteamientos y posicionamientos. Simplemente, ¿cuál es lo que hoy se destaca más como uno de los principales planteamientos del día de ayer del jefe de gobierno? El pedir o solicitar que dentro de la discusión del presupuesto no se elimine este fondo de capitalidad y que es respaldado por prácticamente la mayoría o la totalidad de los representantes políticos en la Cámara. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no se trata solamente de algo que perjudicaría políticamente al jefe de gobierno en turno, sino que realmente perjudicaría a la ciudadanía en general el hecho de que se disminuyan este tipo de recursos destinados a proyectos de infraestructura que, insisto, impactan a la mayoría de la población en la Ciudad de México. De hecho, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha hecho un comentario importante, en la semana lo realizó, sobre el recorte del presupuesto. Estamos hablando de más de 8,000 millones de pesos. Que es más del 90%, creo, implica, ¿no? Por supuesto, pero implicaría no solamente el cambiar o ajustar una serie de programas significativos que tiene la propia Ciudad de México, sino el impacto mayúsculo negativo, por supuesto, para la población más vulnerable, y que además, insisto, son fondos que están destinados para temas de infraestructura de la ciudad, lo cual sabemos permanentemente, esto no se termina nunca de construir o de adecuar la infraestructura de cualquier espacio público, pero podemos imaginar lo que esto representa o significa para un ente, para una urbe como la Ciudad de México. Entonces, pero ese es el punto relevante, Jaime. Más allá de quién haga el planteamiento o de que si esto en otros momentos hubiera significado un golpe político importante o relevante para el jefe de gobierno en sus aspiraciones a la presidencia de la República, toda vez que, bueno, pues si desde luego le recortas el presupuesto destinado para obra de infraestructura, se verá reflejado en muchas de las acciones que puede llevar a cabo en los próximos años, y cuando estamos a 2 años del 18, lejos de que esto pueda ser aprovechado desde el punto de vista político, las fuerzas representadas en la Cámara sí permiten solidarizarse y exigir al gobierno federal reposicionamiento o recuento de las cosas. Pues Fernando, muchas gracias. Al contrario, Jaime, un gusto. Muy buenos días, Fernando Ávila, la agenda política. Pausa, volvemos.